Hola chicos, muy buenas tardes. Buenas. Pueden observar lo que está en pantalla. Bien, vamos a empezar. Antes de empezar la clase de hoy, vamos a realizar una pequeña dinámica. La dinámica consiste en que ustedes van a adivinar la frase que dice ahí. Solamente tenemos poquito tiempo. Por favor, el que la adivine no me la va a decir, la va a escribir o no. Solamente alza la mano y ya sé que ustedes ya la adivinaron la frase. No se demoren mucho. ¿Cuál es la frase? Yo se las digo si ustedes no la adivinan. Gracias, Mayerly. La Europa ¡Ah! napoleónica. Ya la di. Solamente tenía que usar la mano, nada más. Ya no hay problema, Mayerly. Bien, gracias, Mayerly, por haber adivinado rápidamente lo que es la frase. Sí, ese es el tema referente al tema que vamos a ver el día de hoy, lo que es la Europa napoleónica en sí. Esa era la frase que ustedes tenían que adivinar para salir un poquito de la rutina y empezar de otra manera lo que es la clase del día de hoy. Pero Mayerly la adivinó muy rápido y la dijo, pero no hay problema en eso. Bien, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy. El tema ya lo adivinaron, lo que es la Europa napoleónica en sí. Esta representación en lo que es Europa es una representación en lo que es el año 1799 hasta lo que es el año 1815. Víctor, por favor, lea. Durante la etapa del directorio, continuó la guerra contra las potencias absolutistas europeas. Esto provocó un protagonismo cada vez mayor del ejército que se estableció convirtiendo en el principal baluarte de la revolución y la seguridad de la nación. En 1799, el joven general Napoleón Bonaparte, que había conseguido un gran prestigio y fama en el campo de la batalla, en campo, eh, aprovechó la necesidad de un gobierno fuerte para dar un golpe de estado y disolver el di- directorio, apoyando por la burguesía, instauró la nueva forma de gobierno, el consulado. Napoleón continuó consiguiendo éxitos militares y políticos y en 1802 se sintió lo suficientemente fuerte como para proclamarse cónsul vitalicio. Finalmente se corona como emperador en 1804. Si bien la lucha de Napoleón a inicios de sus primeras batallas buscaba la libertad y la soberanía de los franceses, sus siguientes conquistas se expandieron por toda Europa hasta llegar a convertirse en un nuevo emperador en plena modernidad. Gracias, Víctor. Como ya les mencioné, lo que es la Europa napoleónica en sí, representativo en lo que es el año 1799 hasta 1815, es cuando fue fue un momento culminante en la cual en su total restauración o poder restaurar lo que es Europa continental, dejando atrás o dejando en lo que es, o perjudicando lo que es Italia y lo que es Alemania, donde estos dos países sufrieron lo que son profundas transformaciones mediante todo aquello que benefició a lo que es Francia prácticamente, donde cuyo imperio llegó a poder expandirse por diversos territorios.
A base de esto, en representación a lo que es 1799, es cuando este joven general llamado Napoleón Bonaparte había en sí podido lograr conseguir lo que son diversos privilegios y una fama en lo que es representativo, en lo que es el campo de batalla, en la cual él pudo aprovechar toda esa fama que se le dio en su momento, con la única necesidad de poder gobernar lo que es fuertemente un golpe de Estado que se presentaba en su momento para poder disolver lo que es el directorio, dejando así dejando así lo que es el apoyo por la burguesía que presentaba y pudo instaurar lo que es una nueva forma de gobierno en el consulado. Como pueden observar en pantalla, tenemos la representación de lo que fue Napoleón Bonaparte en sí. Este código civil que se presentó en su momento también es muy importante que ustedes tengan conocimiento. Por favor, Alejandra, lea. El Código Civil fue uno de los principales legados políticos de Napoleón, redactado en 1804. Se convirtió en un modelo para otros países europeos. Su objetivo fue simplificar y modernizar las leyes. En él se establecía la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Se garantizaba y protegía la propiedad privada. Se regulaba la institución familiar y en conjunto se recogían los principios liberales fundamentales defendidos por la burguesía. Gracias, Alejandra. El primer imperio francés que se conformó, que también fue llamado como el imperio napoleónico en su momento, fue un gobierno monárquico en la cual pudo ser establecido por Napoleón Bonaparte, en la cual este personaje, pongámoslo así, tuvo gran impacto referente a lo que es un mundo moderno, en poder modernizar lo que es Francia prácticamente, llevando nuevas reformas liberales, también llevando a lo que es la conquista de diversas tierras. En base a esas conquistas de diversos territorios, como pueden observar en pantalla, tenemos lo que abarca lo que es el Imperio Napoleónico en 1812, donde se pudo presenciar en diversos territorios. Como pueden observar, está identificativo por medio de colores, en donde el naranja pertenece a lo que es Francia, lo que es de color verde, no sé cómo ustedes lo puedan observar en pantalla, son países dependientes y lo que está conformado por medio de espadas negras, de color negra, son las victorias que obtuvo Napoleón y los que son como espadas, tipo espadas de color rojo, son las derrotas que tuvo Napoleón en su momento. Este es como pueden observar. Por ejemplo, uno de estas derrotas que tuvo Napoleón, ¿cuál pueden identificar en el mapa? En España. En España, ya, ¿cuál más? En Jena. Ya, una de las victorias, Francia, otra más. En Austria. En Austerlitz. Ya, como se pueden dar cuenta, hay algunos territorios en sí en que Napoleón pudo lograr lo que es abarcar esos territorios, pero en otros no pudo mantener lo que es una victoria específicamente. A medida de esto se conllevó lo que es la expansión napoleónica en sí. Sheila, por favor, lea. Napoleón construyó un gran imperio luchando contra las potencias europeas aliadas. Gran parte de su éxito se debió sobre todo a su capacidad de estratega, ya que tenía una gran habilidad para mover grandes ejércitos y a la superioridad del ejército francés. Entre 1805 y 1806, las tropas napoleónicas derrotaron a Austria en la batalla de Austerlitz y a Prusia en Jena en 1811. El imperio francés alcanzó su máxima extensión y casi toda Europa se encontraba bajo su dominio o control. Sin embargo, el imperio tuvo que hacer frente a diversos obstáculos. La Armada británica consiguió derrotar a la francesa en la batalla de Trafalgar en 1805. Napoleón impuso un bloqueo naval, pero nunca pudo doblegar al Reino Unido. La resistencia en España a la ocupación francesa
Iniciada en 1808, se desarrolló una guerra durante 6 años que acabó con la derrota francesa. El fracaso de la invasión de Rusia iniciada en 1812, la gran extensión de territorio, el durísimo invierno y la falta de provisiones acabaron derrotando al ejército francés. En 1814, tras las derrotas en Rusia y España, la coalición absolutiva invadió Francia y Napoleón fue derrocado y desterrado. Al año siguiente consiguió regresar al poder durante días para ser definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo. El imperio desaparecía y se producía el retorno del absolutismo en Francia y en toda Europa. Gracias, Sheila. En base a lo que leyó su compañera, ¿cómo ustedes pudieron entender lo que fue la expansión napoleónica? Bueno, yo entendí que tras la gran expansión, que hubieron expansión por toda Francia por la capacidad de Napoleón en las estrategias, pero que fueron a la vez derrocadas por esos diversos ejércitos o países que no quisieron doblegarse. Por ejemplo, Reino Unido no pudo, Francia, como doblegarlo, ni España, ni tampoco Rusia, que ahí dice que no soportaron las situaciones, por ejemplo, el frío, no conocían el terreno, etcétera. Y al final fue derrotado Napoleón. Gracias, Víctor. ¿Quién más? Chicos. Bueno, cuando se logró lo que es la expansión napoleónica en sí, tras convertirse en emperador, lo que emperador en Francia, lo que es Napoleón Bonaparte en sí, pudo lograr o pudo comenzar lo que es su expansión militar basada en lo que es Europa, también por muchos años. Es decir, sus victorias militares pertenecían a lo que es poder levantar lo que es un gran imperio. Sin embargo, a medida que pasaron todas estas expansiones, básicamente, este imperio tuvo que hacerle frente a diferentes obstáculos que se presentaron en su momento. Dentro de esos obstáculos, como ya lo pudieron escuchar por su compañera, estaba lo que es la Armada Británica, en la cual consiguió lo que es poder derrotar lo que es Francia mediante lo que es la batalla Trafalgar en sí en 1805, donde Napoleón pudo imponer lo que es un bloqueo naval, pero aún así pudo doblegar lo que es el Reino Unido. Otra de los obstáculos fue la resistencia en España, en la cual pudo obtener lo que es la ocupación en Francia, iniciada en 1808, por la cual se pudo desarrollar lo que es una guerra durante 6 años y acabó con lo que es la derrota de Francia. Otro obstáculo fue lo que es el fracaso de la invasión de Rusia, que inició en 1812 con la gran extensión de diversos territorios, en la cual pudieron mantener lo que es un invierno fuerte y también por las faltas de provisiones que acabaron mediante y pudieron derrotar lo que es este ejército francés. En representación a lo que es el año 1814, es que tras la derrota que tuvieron tanto Rusia como España, pudieron consolidar lo que son algunas invasiones en Francia, y Napoleón pudo en sí derrocar lo que son diferentes desastres, o pudo tener o pudo conseguir lo que es poder regresar a lo que es el poder durante 5 días más, para poder en sí definitivamente poder ser derrotado en lo que es esta batalla de Waterloo, en donde fue por esta batalla y fue por el duque Wellington, si no me equivoco, fue por él quien lo derrotó a este personaje, Napoleón Bonaparte en sí. Aquí hay una gráfica que representa lo que es Napoleón en la batalla de Brentán en sí. Otra representación en lo que es la Europa es lo que es la Europa napoleónica en sí. Mayerly, por favor, lea. La Europa napoleónica. En los países conquistados por Napoleón se difundieron las ideas revolucionarias, se desmanteló en absolutismo, se redactaron constituciones que se propagaron el libertarismo y los principios de libertad e igualdad.
Pero por otro lado, el sometimiento a la ocupación militar despertó también los sentimientos nacionales y de rechazo popular de la invasión. De esta manera, en numerosos países como España, aquellos que se rebelaban contra la ocupación francesa hicieron los estreguimiento precisamente las ideas revolucionarias franceses. Gracias, Mayerly. Cuando fue la Europa napoleónica en sí, es cuando diversos países pudieron conquistar por Napoleón, ser conquistados por Napoleón y en sí pudieron practicar lo que son diversas ideas mediante lo que es las revoluciones que se estaban dando en su momento, en la cual pudieron tener un redacto de todas las constituciones que propagaban lo que es el liberalismo, lo que son los principios de la libertad y lo que es la igualdad, básicamente en relación a todos los procesos, a todas las revoluciones que se estaban formando en sí, mediante lo que son sometimientos, mediante las ocupaciones militares, en la cual pudo despertar lo que son los sentimientos nacionales y poder en sí mantener lo que es un rechazo popular mediante las invasiones que se estaban dando. A medida de esto, a lo que es España fue en aquello que pudo revolucionar o pudieron revelar lo que es la contra en lo que es la ocupación francesa en sí, en la cual realizaron lo que es un esgrimiento en donde precisamente las ideales revolucionarias francesas que mantenían en sí mediante todo este desmantelamiento que tenían por el absolutismo, en la cual ellos pudieron de redactar diversas revoluciones en sí. A medida de esto se conllevó lo que es el declive de Napoleón en sí. Marilu, por favor, lea. El deslice de Napoleón. El retroceso francés eran los rusos en 1812. Trajo similares repercusiones en otros dominios de Napoleón, países como España, Reino Unido y Portugal. Levantaron una contraofensiva contra los soldados de Napoleón. Esta ofensiva fue bastante fructífera para dichos países y obviamente desastroso para el emperador de aquel entonces, Bonaparte. Los resultados de las siguientes derrotas a causa de la emancipación de los países del imperio conformado por Napoleón provocaron el desmoronamiento de este y llevaron a Bonaparte a ser condenado y eclipsado a la isla de Elba en 1814. Ante el eclipse de Napoleón, las naciones antes fueron parte de su imperio, empezaron a una etapa de restauración del trono a dinastías como Borbón- borbónica y su nuevo rey. Sin embargo, el descontento social y político ante la restauración de la monarquía y su posición reconocimiento de fronteras anteriores en 1789 provocaron en Napoleón una necesidad de regreso a los frentes de batalla, particularmente el político, con el objeto de derrocar el gesto monárquica. Napoleón conformó un frente armado desde París 1815 que duró alrededor de 100 días y tuvo resultados negativos, puesto que en ese intento por recuperar los inicios de la revolución, su derrota en el campo de Waltero fue inevitable y finalmente fue una vez más exiliado, en esta ocasión a la isla de Santa Elena en Atlántico Sur, en donde moriría a sus 51 años a causa de problemas de salud estomacal, según datos históricos. Gracias, Marilu. ¿Qué pudieron entender con lo que leyó su compañera cuando se suscitó lo que es el declive de Napoleón? Bueno, que la invasión fallida en Rusia en 1812, tras este fracaso militar, marcó un punto de inflexión para el imperio napoleónico. Y a raíz de las otras naciones dominadas, o en conflicto en Francia como España, el Reino Unido o Portugal, que aprovecharon la oportunidad para lanzar ofensivas contra los soldados napoleónicos en el exilio que tras una serie de derrotas Napoleón fue exiliado a la isla de Elba en 1814. Este,
Durante su exilio, las naciones formaban parte de un imperio que restauraron las monarquías como las dinastías. Y la Guerra de los 100 años este, fue en 1815 y Napoleón regresó a Francia y reunió un ejército para intentar recuperar su poder. Gracias, Víctor. ¿Quién más? Mayerly. Bueno, yo lo que entendí fue que Napoleón haber perdido la batalla de Rusia, entonces lo decidieron exiliar del país a una isla. Y después de tanto tiempo estar ahí, Napoleón decide hacer otra batalla, como que la última, para recuperar como era su gobierno o reinato. Y a lo que él intenta recuperar su reinato de nuevo, él vuelve a perder y esta vez es exiliado a otra isla que se llama Santa Elena en el Ántico del Sur. Gracias, Mayerly. Marilú. Marilú. Alejandra. ¿Qué me dice? Su opinión, por favor, en base al declive de Napoleón. Bueno, tengo problemas de internet, la verdad no pude escuchar mucho, pero de lo que escuché fue que, bueno, en esos tiempos, Ya, está bien, Alejandra tiene problemas de internet. Continuamos. Cuando se suscitó lo que es el declive de Napoleón en sí, se presentaron lo que son diferentes causas a base de las derrotas que se tuvo por medio de la emancipación en sí en diversos países, donde abarca lo que es el imperio en el cual estaba conformado por Napoleón. En sí, esto provocó lo que es poder desboronar o poder conllevar lo que son los diversos condenados que estaban suscitándose en su momento. A medida que Napoleón en sí abarca diversas naciones donde fueron partes de diferentes imperios, empezaron en sí una etapa de poder restaurar lo que es el imperio y poder empezar básicamente lo que es una nueva etapa, mediante lo que es en sí, lo que es lo social, lo que es lo político, en la cual pudieron mantener lo que es una monarquía y poder mantener lo que es una posición mediante los diversos conocimientos que se tenían mediante las diversas fronteras que estaban suscitándose en su momento. Como pueden observar aquí en pantalla, aquí tenemos una información más detallada referente a cómo se suscitaba lo que es el declive de lo que es Napoleón. En presentación a lo que es Reino Unido, a lo que es Francia, a lo que es Austria, a lo que es también diversos territorios en sí. Aquí tenemos en lo que representa lo que es Reino Unido, es cuando pudo realizar lo que es un control de pequeñas islas en base a diversas estrategias, como lo que es Malta, como lo que son Jónica, y también lo que permitió poder mantener lo que es una hegemonía en sí. Francia pudo crear lo que son pequeños estados a lo largo de diversas fronteras francesas con el fin, con el único objetivo de poder limitar lo que es el expansionismo mediante lo que es Francia y Países Bajos y diversos países conformados por Holanda también. En representación a lo que es Austria en sí, se pudo obtener o pudo repartir lo que son diversos territorios referente a lo que es Europa, una manera equilibrada de poder impedir lo que y poder alcanzar lo que son las diferentes posiciones relacionadas con lo que es Prusia, con lo que es Austria, con lo que es Austria también. A base de esto se pudo conllevar a lo que es una restauración básicamente, donde se pudo relacionar lo que es la restauración a base de lo que es la monarquía, lo que es el equilibrio político, lo que es el restablecimiento y lo que son las remodelaciones del mapa de Europa. Cada uno conlleva a mantener lo que es una restauración, donde abarca lo que son las potencias oxolísticas representativas mediante los diversos congresos que se suscitaba en su momento. Víctor, por favor, lea. La restauración. Tras la derrota de Napoleón, los representantes del Estado europeos
liderados por las principales potencias absolutistas, Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia, se reunieron en el Congreso de Viena entre 1814 y 1815. Pretendían recuperar el control de Europa y volver a las estructuras del antiguo régimen. Querían dejar atrás los principios de la Revolución Francesa, el liberalismo y el nacionalismo, y a la vez controlar y vigilar a Francia para impedir un posible renacimiento de su imperio. Para asegurarse la restauración del antiguo orden, las potencias reunidas en el Congreso llegaron a una serie de acuerdos que todos deben cumplir. Todos esos acuerdos estaban basados en lo que es la restauración de la monarquía absoluta, donde abarca todos los derechos históricos que pertenecen a lo que es un principio de lo que es legitimidad en sí. Abarca lo que es la monarquía básicamente, donde nace por lo que es Napoleón, donde pudo en sí recuperar recuperar sus tronos, por ejemplo, lo que es Luis XVIII, donde ocupó lo que son las diversos tronos en representación a lo que es Francia. Luego se sostuvo de lo que uno de esos congresos estaba abarcado, lo que son también lo que es el equilibrio político, que abarca todas las diferentes potencias europeas donde podían garantizar lo que es la paz y poder establecer lo que son las diversas alianzas para poder garantizar lo que es el orden absolutista en sí. Dentro de este restablecimiento aplica lo que es la reforma del antiguo régimen. ¿Se acuerdan, recuerdan qué es el antiguo régimen? Una monarquía antigua. Ya. ¿Cómo era el sistema político o social? ¿En qué estaba basado? En reyes, Todos, todo lo que abarca lo que es sociedad en relación a todo lo que es sociedad eran a la cuenta súbditos del rey, es decir, del rey de Francia que era antes. Es decir, que todas estas sociedades que conformaban en el antiguo régimen debían de mantener lo que es un respeto o realizar lo que dice el rey en el antiguo régimen. Eso es lo que pudieron restablecer en su momento en este nuevo congreso que se realizó. También se pudo lograr lo que es la remodelización en lo que es el mapa de Europa, donde se establecieron lo que son las nuevas fronteras a base de que buscaban poder controlar lo que es Francia, poder frenar lo que es expansionismo, lo que es poder asegurar lo que es el dominio de las potencias absolutas sobre el continente, básicamente. También pudieron, como pueden observar en pantalla, aquí está una representación de la gráfica cuando se pudo realizar lo que es este congreso, en la cual también esto conllevó o consolidó a que todos los tratados que se estaban conformando en lo que es Alianza pudo establecerse en lo que fue el año 1815 entre lo que es Prusia, lo que es Rusia y lo que es Austria también para poder evitar lo que son las posibles revoluciones en representación a lo que es Europa. También existió lo que son diversas monarquías para poder comprometer y poder defender básicamente lo que es el absolutismo, lo que es el cristianismo. Y también en base a lo que es Rusia, también era protestante, también Rusia, también era ortodoxa, también Austria era católica, en la cual se mantenía mutuamente como un caso de revueltas liberales en su momento. Todas estas revueltas liberales mantenían lo que son diversos ejemplos mediante lo que es la Santa Alianza, en la cual intervino lo que es España y también dos sillas también. En España, en representación a lo que es 1823, cuando se presentó relativamente lo que es el ejército francés, en la cual pudo establecer lo que es el poder absoluto referente a lo que es el rey Fernando VII en sí, en la cual los 100.000 hijos de San Luis derrocaron lo que es el gobierno liberal, donde se pudieron instalar en el año 1820.
A base de esto, otro ejemplo, también estaba lo que son dos Sicilias, donde Nápoles y Sicilias era en representación a lo que es el año 1821, donde en Austria se restauró o se pudo poder tener un absoluto monarca, en la cual era un rey, un reino, que se había en sí promulgado lo que es la Constitución liberal. Básicamente, esta es una representación en lo que es Santa Alianza, en donde se conllevan los diversos desarrollos, las diversas alianzas que se intervinieron en su momento. A base de esto se conlleva en sí ya lo que son los alcances y limitaciones del proyecto napoleónico, cómo conllevó o cómo formó lo que son las diversas limitaciones mediante lo que es un proyecto napoleónico en sí. Ahí, Arly, por favor, lea. Alcances y limitaciones del proyecto napoleónico. Napoleón gobernó de forma autoritaria, pero con el objetivo de consolidar los principios, conquistas de la revolución como la abolición del feudalismo, la igualdad entre ciudadanos, la libertad individual, etc. Si bien los mencionados ideales fueron parte de un proceso de lucha por la causa de los hombres, esa misma lucha condenó a quienes se volcaron contra el régimen de Napoleón. Sin embargo, antes de eso, esto ocurriría un planteo del siguiente orden político. Consiguió pacificar la sociedad francesa y poner fin a las luchas internas, reprimiendo severamente a sus oponentes, tanto absolutistas como revolucionarios más radicales. Gracias, Firmó Mayerly. con Siga, Víctor. Firmó un concordato con el papado en 1801, gracias al cual se pacificaron las revoluciones con la iglesia, y se puso fin a los enfrentamientos religiosos. Establecido el primer Código Civil contemporáneo en 1804, en donde se recogieron todas las directrices básicas de derechos modernos europeos. ¿Dónde más leo? Para modernizar el Estado francés emprendió una serie de reformas. Eh, Reorganizó la administración para hacerla más eficaz. Con ese fin creó las figuras de las prefectos, que eran las representantes del Estado francés en las provincias y en los departamentos. Creó un sistema educativo estatal y centralizado, que incluía a todos los estudiantes desde la escuela primaria hasta la universidad. Reformó la hacienda pública y creó el Banco de Francia. Gracias, Víctor. En base a los alcances y limitaciones mediante lo que es el proyecto napoleónico, que pudieron entender. ¿Cuál era el objetivo de Napoleón? En pantalla está. consolidar las principales conquistas de la revolución, como la abolición del feudalismo, firmó un concordato, la igualdad entre los ciudadanos y la libertad individual. Ya, para ello pudo plantear las siguientes órdenes. Dentro de estas órdenes estaban, ¿cuál nomás estaban, Víctor? Víctor, ¿me escucha? Sí. ¿Qué planteó Napoleón? ¿Cuáles fueron las órdenes políticos? La igualdad en la sociedad, eh, la igualdad, el liberalismo, ¿cómo se llama? El nacionalismo también,
y, y, y como bajar las monarquías. Gracias, Víctor. En sí, el único objetivo principal de poder lograr lo que son los diversos alcances mediante las limitaciones de un proyecto que conformó con el único fin de poder plantear las diversidades de órdenes políticas que estaban relacionadas con él. Pudo conseguir lo que es pacificar lo que es la sociedad francesa en sí, también firmó lo que es un concordato referente a lo que es el papado en 1801. También pudo establecer lo que es un código civil referentemente a lo que es los